Gracias, presidenta. Me llama la atención que el miembro informante del oficialismo haya comenzado su alocución hablando de las desacertadas políticas económicas del gobierno anterior. Y no parece un buen día para mencionar eso, no solo porque ya se ha demostrado hasta el hartazgo que el ritmo de endeudamiento de este gobierno es mayor que el de cualquiera de los gobiernos anteriores, sino porque hoy se acaba de conocer el nuevo índice de precios. Y el IPC último dio 6%. El mes anterior dio 6,7% de inflación mensual. El nuevo acaba de dar 6% de inflación mensual. Cuando uno mira el bimestre, cuando uno mira los últimos 12 meses, ahora voy a decir algo del bimestre, pero cuando uno mira los últimos 12 meses, es el mayor nivel de inflación anual desde hace 30 años. ¿Sí? Los últimos 12 meses que tuvieron más inflación de lo que estamos viviendo es el periodo diciembre del 90 a diciembre del año 91. Y eso es porque en febrero del 91 tuvimos mensualmente 27% de inflación. Entonces, tenemos la inflación más alta de los últimos 30 años. No parece un buen día para hablar de políticas desacertadas, porque además, si uno mira el bimestre, dice, bueno, si el resto del año se comportara como este bimestre, si los próximos 10 meses se comportaran con este bimestre, estamos hablando de un 110% de inflación anualizada. Ese es el ritmo en el que venimos. Entonces llama, la verdad, mucho la atención que arranquemos por ese lado. También me llama la atención el desaguisado inicial. En este contexto, con este nivel de inflación, estar discutiendo, debatiendo cuestiones de privilegio y 30, 40 minutos a ver quién se sienta en qué banca, cuando se podría arreglar mucho más fácil, también me llama mucho la atención. Y también llama la atención, dentro de esta gravedad de la situación económica, social y política, porque parte de lo que está ocurriendo es por las diferencias internas que tiene la coalición oficialista, este tipo de proyectos. Sí, este tipo de proyectos que nada tienen que ver con lo que hace falta, pero se ve que tienen un valor simbólico para los votantes más duros del Frente de Todos o de Unidad Ciudadana. Este proyecto se presenta como la creación de un fondo para garantizar que al FMI se le pague con los fondos de los que la fugaron. Ese es el eslogan, con los fondos de los que la fugaron. Claramente no es eso, voy a explicar por qué no es eso. Esto, en primer lugar, es lisa y llanamente un blanqueo, y después me voy a referir a esto. Pero la primera pregunta, ¿este fondo que se crea es para buscar a los que la fugaron? La respuesta es no. Ya se dijo esto hasta el hartazgo en comisión y hasta lo dijeron los expertos. Yo le pregunté a uno de los expertos que trajeron ustedes, que era el director del Banco Nación, le pregunté si alguien manda fondos provinciales o personales al exterior, si es fuga, me dijo que sí. Si alguien pasa un depósito en pesos a dólares y lo guarda en una caja de seguridad, si es fuga, me dijo que sí. Ahí se produjo mucho ruido. Yo quería hacer la siguiente pregunta para entender de qué se trata esto. Le iba a preguntar, ¿y este proyecto se ocupa de los que hicieron eso? La respuesta es no. Entonces no tiene que ver con la fuga, tiene que ver con aquellos que tienen fondos no declarados, es decir, que evadieron en el exterior, independientemente de si se generaron en el exterior, los heredaron en el exterior o los fugaron. Es para aquellos que no declaran plata que tienen afuera, no para la fuga. Porque la fuga puede ser y es muchas veces legal y es declarada. Y este proyecto no tiene absolutamente nada que ver con eso. Lo dijo otra experta de ustedes, la licenciada Estrada, dijo, cuando hablamos de la formación de activos externos, fuga, dijo, leo, no es objeto de este proyecto, coincido. Entonces, la verdad, el senador Beretilnec dijo, discrepo con Parrilli, la cuestión no es si es fuga o no es fuga. Bueno, este proyecto, dejen de decir que es para la fuga, no es para la fuga. Y si es para la fuga, es decir, para la fuga legal e ilegal, busquemos a todos los que fugan.
y expliquémosle que eso hace mal, ¿sí? Pero otra vez no es para eso este proyecto. ¿Tenemos que resolver la cuestión de la fuga? Claro que tenemos que resolver la cuestión de la fuga porque Argentina estructuralmente, producto de eso y de otras cuestiones, de la dificultad de exportar en la Argentina, le faltan recurrentemente dólares. Tendríamos que preguntarnos por qué salen, por qué solo vienen capitales de corto plazo y no más de largo plazo. ¿Por qué hay tanta volatilidad? ¿Por qué eso genera incertidumbre? ¿Por qué en el medio de la incertidumbre muchas veces las políticas de regulación, entre ellas la desregulación de la cuenta capital, y yo estoy de acuerdo en eso, no son adecuadas? No son adecuadas, sí, no son adecuadas. Pero la verdad es que para terminar con la fuga y con la tendencia a buscar dólares cada vez que hay un problema que tenemos los argentinos, en todo caso tenemos que terminar con la volatilidad, la incertidumbre y tener una economía que crezca. El problema de la falta de dólares y los dólares que se van del aparato de productivos es de todos los gobiernos. En los periodos de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta, se fugaron 84.900 millones de dólares. En el periodo de Mauricio Macri, presidente, se fugaron 86.000 millones de dólares. En estos 2 años, ¿sí?, voy a leer algo que me llamó mucho la atención. Yo llevo a mi hijo a la mañana al colegio y escucho una radio, no voy a decir cuál. Y escuchando la radio, detecto estas frases. Leo: al país entraron entre el año 2020 y 2021 27.500 millones de dólares genuinos de superávit comercial externo, producto del trabajo y el esfuerzo de toda la sociedad. Pasaron por el Banco Central, pero no quedó ni uno. El Fondo Monetario nos dio 4.350 millones de dólares por la distribución de los derechos especiales de giro. Pasaron por el Banco Central y no quedó ni uno. ¿Quién dijo esto? Felisa Micheli. No sé si ustedes están de acuerdo, porque ahora como son 2 bloques no sé si están de acuerdo o no están de acuerdo con esto. Pero quiere decir que ahora se sigue fugando plata. Y además se sigue fugando plata que viene del superávit comercial, dólares genuinos, ¿sí? Y además están los que le pidieron al Fondo Monetario, que son otros 4.500 millones de dólares, que vamos a ver cuántos de esos finalmente quedan si no cambiamos el tipo de política que le prometemos a nuestros compatriotas. Entonces, claramente este proyecto no lidia con eso, no va a lidiar con esa fuga. Tampoco, ¿sí? Se aplica, insisto, a aquellos que tienen fondos no declarados, es decir, que han incumplido con nuestra ley en materia tributaria. ¿Se aplica a todos los que no pagaron sus impuestos? No, solo a los que no pagaron sus impuestos y lo tienen en el exterior. A los que no pagaron sus impuestos y lo tienen acá, curiosamente, esta ley no dice nada. ¿Y qué hacen aquellos que incumplieron con la ley argentina e impidieron que el Estado tenga los recursos que debe tener para llevar adelante las políticas que debe llevar? Les regalan un blanqueo. Y tratan de evitar la palabra blanqueo todo el tiempo. Ahora, yo voy a leer, porque me llamó mucho la atención, lo que dijo un senador, ¿sí?, que suele votar con el oficialismo, un senador por la provincia de Río Negro, y dijo en la comisión, voy a leer: cualquier ley que les dé un beneficio a aquellos que no cumplieron esa obligación, obviamente será un tema polémico e inclusive hasta injusto y de mal ejemplo para aquellos que con mucho esfuerzo mes a mes cumplieron con sus obligaciones. No ha habido ningún gobierno en la Argentina de ningún signo partidario que no haya utilizado esta herramienta. En algún momento se utilizó con motivo de una catástrofe y en otro por una cuestión de necesidad fiscal. Entonces nadie puede decir hoy, ni nadie tiene autoridad moral suficiente para decir, estamos en presencia de algo que nunca se hizo en el argentino. Es llamativo porque todo el tiempo está diciendo blanqueo, 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 pero no lo dice. En ningún momento quiere usar la palabra blanqueo, pero está claro que cuando habla de estas cosas, está hablando de un blanqueo, sin ninguna duda. Dicen ustedes que la deuda no la paga el pueblo, sino quienes se beneficiaron. Bueno, la verdad es que los que no pagaron impuestos se beneficiaron. Se beneficiaron de todo lo que les brinda el Estado argentino y no pagaron impuestos. Los que la tienen afuera y los que la tienen acá. Entonces, ¿por qué los vamos a premiar? ¿Por qué les vamos a dar un blanqueo si lo que queremos es que paguen la deuda? Digamos de otra manera, sería mucho mejor decir, creamos un fondo específico y cada vez que detectamos a uno, producto de la capacidad de la AFIP, que no pagó sus impuestos, lo vamos a dedicar a cancelar deuda. Entonces, ¿qué van a pagar? Eso de no la paga el pueblo, sino quienes se beneficiaron. No están pagando nada, se están volviendo a beneficiar. Nuestra AFIP, nuestro país, tiene 115 convenios de intercambio de información automático. Usemos eso, vayamos a buscarlo. Creemos más inteligencia, si quieren, en AFIP y vayamos a buscarlos.
Ahora, no sigamos erosionando la cultura tributaria, es una burla a todos los que cumplen, a todos los que cumplimos. Por si fuera poco, lo que están haciendo va en contra del acuerdo firmado con el Fondo Monetario. Y me van a decir, no, no es una meta estructural. Entonces, todo lo que está firmado que no es una meta estructural, ¿qué es? Es letra muerta, es, no sé, zaraza. No existe. ¿Por qué decimos que es un blanqueo? Los que se acojan voluntariamente, dice el proyecto de ley, tienen los beneficios y liberaciones de la 27.613, el artículo 11 y siguientes. El título 2, que es el título que además se acaba de extender en diputados, que es el blanqueo para la construcción. Entonces, ¿cómo que no es un blanqueo? Le extendemos los mismos beneficios que una ley que es un blanqueo. ¿Qué parte no es un blanqueo? Se condonan todos los impuestos no ingresados a cambio de un aporte especial, que puede ser 20 si es al principio, 35 o 50, y después queda liberado, queda en regla. Es un blanqueo. ¿Cuánto tendría que pagar esa persona si lo encontramos merced a los instrumentos que tenemos? Tendría que pagar de ganancias el 38,5, porque si tiene 100, se presume que tiene 100 hoy, pero se presume que se consumió parte. Entonces, partimos de una base de 110. Sobre el 110 le aplicamos el 35, 38,5. Bienes personales, una vez que vemos desde dónde está evadiendo, hasta un máximo de 2,25% por año. Si tenía actividad comercial, el IVA de 21 por todas las ventas omitidas. Las multas, la multa por omisión es 100 o 200%. La multa por defraudación es de 2 a 6 veces el monto. Y seguimos diciendo que no es un blanqueo. Todo eso se libera con el pago del 20%. Y sin embargo, no quieren decir que es un blanqueo. Sí, es un blanqueo. Obviamente, en los considerandos, en la comunicación pública, dicen que no es un blanqueo. Pero ya la presidenta del nuevo bloque de la Unidad Ciudadana, al mismo tiempo que una experta, dijeron ambas, textual, hay un desfasaje entre los fundamentos y el texto del proyecto. El texto del articulado del proyecto. Yo estoy filosófica y prácticamente en contra de todo blanqueo. Pero además, cuando se procede a un blanqueo hay que ver cuál es el mérito, la oportunidad y la conveniencia. Ya tuvimos en 13 años, desde el 2008, 4 blanqueos. Este sería el quinto. La ley 26.476 de 2008 logró que se exteriorizaran, es decir, que se declararan 4.600 millones. ¿Cuánto recaudaron? 300 millones de dólares. La del 2013, 26.860 de los famosos CEDINES, se exteriorizaron, es decir, se declararon, se compraron CEDINES por 2.500 millones de dólares, no ingresó nada al fisco. La del blanqueo de la construcción no sabemos cuánto entra al fisco, pero si yo miro eso, digo, le vamos a pagar los 44.500 millones de dólares al fondo y todo lo que venga con 500 millones de dólares que recaudaron. No parece que sea realista, ¿no? Claro, hubo otro blanqueo, la 27.260 del año 2016, donde se exteriorizaron 116.800 millones de dólares y se recaudaron 9.500 millones de dólares. Esa es la ley del gobierno anterior, ¿sí? Ahora, ¿qué había pasado ahí? Había cambiado mucho la percepción del riesgo, porque se empezaron a cerrar globalmente todas las aristas para no declarar y se empezó a intercambiar activamente información. Entonces Chile también tuvo un blanqueo muy exitoso. No es solamente mérito del diseño de un blanqueo, es mérito de un contexto global. Entonces, ese recaudó 9.500, el resto más o menos 500. Tendría que repetir un contexto global que no se puede repetir porque ya los intercambios de información existen para que ustedes digan que le podrían pagar el 25% o el 20% de lo que le debemos al fondo. Entonces no digan que esto es para pagarle al fondo. Realmente es llamativo que sigan insistiendo. Además, lo decía uno de los miembros informantes, ¿quiénes podrían ingresar? Para eso, este proyecto hace remisión a otras leyes, ¿sí? Y a otros artículos de otras leyes. Menciona el artículo 16 de otra ley, lo decía el mismo informante, pueden ingresar todos aquellos que fueron funcionarios públicos antes del año 2010. Ese es el motivo por el cual, entre otros, esto también se ha conocido como la Ley Muñoz. No se refiere al artículo 15 de esa misma ley, que
trata con los declarados en quiebra y los condenados por la ley penal tributaria. Es decir que les permitimos entrar a esos. No se refiere al artículo 14, me cedieron 5 del cierre, tengo 20. No se refiere al artículo 14, que son todos los delitos vinculados al lavado o acto de terrorismo. Una de las expertas dijo que esto era equivalente a convertir el Estado en un vehículo para el lavado de activos y que ya por el famoso blanqueo de los SEDIN habíamos ingresado en la lista gris del Gafi. Es equivalente, lo dijo ella, a delinco, pago 20% y me quedo con el resto de todo lo producido. Tengo 20. Sí, senador. ¿Quiere hablar el senador Parrilli? No se autoriza. Gracias. Sí, disculpe, va a hablar, no autoriza. Va a tener su tiempo y va a hablar. Son 20. Senadora, son 20. Voy a hablar de las razones que esgrimen. ¿Por qué esto ahora? ¿Molesta mucho que siga hablando? ¿Sí? Debe ser por algo. Voy a dar algunas cifras de por qué, cuál es la razón que esgrimen de por qué esto ahora. Se exteriorizaron, como dije, en el blanqueo del 2016, 16.800 millones de dólares y dicen, pero ahora están declarados solo 69.000 en el exterior. Bueno, de los 116.000, 93.300 estaban en el exterior. Las personas físicas tienen 69.000 millones y creo, si no recuerdo mal, que las jurídicas otros 9.000 millones. Faltan 15.000, ese es el tema, faltan 15.000 millones. ¿Dónde están? Primer punto, en el 2016 se declararon los 93.300, en el 2017 aparecieron, en el 2018 aparecieron, en el 2019 aparecieron, en el 2020 desaparecieron. Digo, ahora va. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se evadieron y no lo vio la FIP? Pueden haber pasado muchas cosas. Entre otras cosas, se puede haber consumido, puede haber afectado la pandemia afectó los valores bursátiles, lo que quieran. Hay muchos que cambiaron de domicilio fiscal, ¿sí? Por estos temas. Ahora, y si no es ninguna de esas cosas, vayamos a buscarlo con los instrumentos que tenemos hoy, que los penan mucho más, y traigamos los activos de las pestañas de los dueños. No hay ningún problema, caigámosle con todo el peso de la ley. Pero acá no estamos haciendo eso, los estamos beneficiando. Por último, ¿sí? El tema de la figura del colaborador, ¿sí? Que se dijo muchas veces en la comisión que requiere un marco regulatorio, un consenso institucional importante. Es una figura muy interesante y muy prometedora, ¿sí? No la echemos a perder. Entonces debería darse una discusión más profunda sobre esto. No existe hoy en nuestro derecho tributario esa figura, existe el informante en delitos complejos, el imputado colaborador. Pero producto de la falta de consenso, de las discusiones políticas, etcétera, eso también está empantanado. Porque si no, pensemos cuál es la postura que cada uno tiene acá de Fariña, de Láscar, de Centeno. Bueno, hay cosas que no funcionan si no hay un acuerdo más contundente. Claramente nosotros no vamos a acompañar este blanqueo porque nos parece lesivo en estas múltiples dimensiones. Pero además, voy a volver al principio, no tiene nada que ver esta sesión, particularmente este tema, con lo que deberíamos estar haciendo en el contexto que describí. Últimamente solo debatimos temas institucionales que tienen que ver con las posturas de cada uno con respecto a la justicia, los intereses de algunos sectores con respecto a la justicia y después algunas cosas simbólicas que pueden servir para una parte de su propio electorado. Pero contrariamente a los grandes títulos, a los eslóganes grandilocuentes, a los fundamentos de los proyectos, esto no tiene nada que ver ni le cambia un ápice la vida a la gente. Muchas gracias.